Crees que estás entrenando bien. Crees que haces los rodajes suaves. Crees que los días duros son suficientes. Pero dime algo. ¿Por qué entrenas más y mejoras menos? ¿Por qué acabas casi siempre cansado, pero sin sentirte realmente fuerte? ¿Por qué tus ritmos no suben, aunque seas constante? ¿Y si el problema no fuera tu esfuerzo, sino la zona en la que entrenas casi todos los días? Porque aquí viene lo incómodo. Muchísima gente cree que entrena polarizado. Y en realidad está entrenando en la peor zona posible. Ni fácil de verdad. Ni duro de verdad. Una zona que no construye. Que no mejora. Y que poco a poco te va apagando. Y lo peor no es eso. Lo peor es que cuanto más disciplinado eres, más daño te hace este error. Si entrenas así, este video puede cambiarlo todo. Aquí está el gran problema. No es que entrenes poco. Es que entrenas en el lugar equivocado. La mayoría de corredores cree que lo está haciendo bien. Cumple los días. Suma kilómetros. No falla entrenamientos. Y aún así, no mejora. ¿Por qué? Porque casi todos entrenan en una zona engañosa. Una zona que parece cómoda. Pero que no lo es. No es suave de verdad. Tampoco es intensa de verdad. Es una zona intermedia. Una zona que te hace sudar. Que te deja cansado. Pero que no provoca adaptaciones reales. Aquí no construyes base. Aquí no mejoras velocidad. Aquí solo acumulas fatiga. Y este es el autoengaño más común. Si voy cómodo, será suave. Si sudo, estará funcionando. No. Eso no es entrenar bien. Eso es entrenar siempre a medio gas. Y entrenar a medio gas es el camino más rápido al estancamiento. Porque el cuerpo es muy claro. O le das estímulos suaves para adaptarse. O le das estímulos duros para mejorar. Lo que no sabe hacer es progresar en la mediocridad. Y ahora viene lo más peligroso. Este error no se nota en una semana. Ni en 2. Se nota cuando llevas meses entrenando y sigues en el mismo sitio. Y casi nadie se da cuenta. El que casi todo el mundo comete creyendo que está haciendo rodajes suaves. Y ahí es donde todo empieza a fallar. Este es el error más común de todos. Y también el más peligroso. Crees que corres suave. Pero no estás corriendo suave. Vas cómodo. Vas controlado. Vas a gusto. Pero no es suficiente. Si cuando corres suave respiras fuerte, miras el reloj constantemente y llegas justo de energía, eso no es suave. Eso es demasiado rápido. La zona suave real debería sentirse fácil. Tan fácil que casi te frene el ego. Tan fácil que te preguntes si sirve para algo. Aquí viene la señal más clara de todas. Si no puedes hablar con frases completas, no estás corriendo suave. Y no, sudar no significa que esté funcionando. Sudar solo significa que hace calor o que vas demasiado rápido. Cuando conviertes los rodajes suaves en rodajes alegres, rompes todo el sistema. No recuperas. No construyes base. No llegas fresco a los días importantes. Y entonces pasa lo inevitable. Los entrenamientos duros salen mal. Te pesan las piernas. Te falta chispa. Y acabas entrenando cansado día tras día. Este error es silencioso. Porque no duele al principio. Pero mes a mes, te apaga. Y lo más irónico es esto, la gente que más disciplina tiene, suele ser la que más cae aquí. Porque no sabe bajar el ritmo. Porque le cuesta frenar. Porque confunde esfuerzo con progreso. Y si este error ya es grave, el siguiente es todavía peor. Porque convierte casi todos tus entrenamientos en días grises. Y ahí es donde muchos corredores se quedan estancados durante años. Aquí está el error que lo empeora todo. Y casi nadie lo ve. Entrenar en días grises. No entrenamientos suaves de verdad. No entrenamientos duros de verdad. Siempre a medio camino. Sales a correr y piensas, hoy tranquilo, pero con alegría. Que se note el entrenamiento. Y ahí empieza el problema. Vas un poco más rápido de lo que deberías. Te cuesta respirar con calma. Acabas sudando más de la cuenta. No es cómodo. Pero tampoco es exigente. Y ese es el peor lugar posible. Aquí no mejoras resistencia. Aquí no mejoras velocidad. Aquí solo te cansas. El cuerpo necesita contrastes. Días muy fáciles para recuperarse y adaptarse. Días muy duros para mejorar de verdad. Pero cuando todo es medio, nada funciona. Entrenar así es como pagar gasolina para quedarte parado. Cada día sumas kilómetros. Cada día sumas fatiga. Pero no sumas progreso. Y lo más peligroso es esto, te acostumbras. Te acostumbras a estar cansado. Te acostumbras a entrenar sin chispa.
Te acostumbras a no mejorar. Y cuando llegan los entrenamientos importantes, no tienes energía. No tienes piernas. No tienes hambre. Porque ya lo gastaste todo en entrenamientos que no servían. Si reconoces esto, no es una mala noticia. Es una oportunidad. Porque en cuanto eliminas los días grises, el cuerpo responde. Y ahora vamos con el siguiente error. Uno que parece lógico pero que sabotea tu progreso sin que lo notes. Aquí viene el error que remata todo. Crees que haces días duros, pero no los haces bien. Entrenas intenso, pero entrenas cansado. Llegas a las series con las piernas pesadas. Con la respiración ya alta. Sin frescura. Y aún así sigues. Ese no es un día duro bien hecho. Eso es forzar sobre fatiga. Un día intenso de verdad debería sentirse exigente. Incómodo. Casi intimidante. De esos entrenamientos que sabes que no podrías repetir mañana. Pero lo que hace mucha gente es otra cosa. Alarga los esfuerzos. Baja un poco la intensidad. Y convierte el día duro en un esfuerzo medio eterno. Ni rápido. Ni potente. Solo largo y desgastante. Y aquí está la clave, la intensidad mal hecha no mejora el rendimiento. Solo roba energía. Si tus días duros no tienen calidad, no elevan tu nivel. Solo te hunden. Y entonces pasa algo curioso. Como estás cansado, los días suaves empeoran. Y como los días suaves empeoran, los días duros salen todavía peor. Es un círculo perfecto pero hacia abajo. Un buen entrenamiento polarizado no reparte el esfuerzo de forma justa. Lo separa de forma brutal. Muy fácil. Muy duro. Sin medias tintas. Sin arrastrarte. Y ahora vamos con el error que nadie quiere aceptar. Porque implica dejar de copiar y empezar a pensar por ti mismo. Aquí viene el error que casi nadie quiere escuchar. Copiar a corredores de élite sin vivir como ellos. Ves cómo entrenan. Ves que corren suave muchos días. Ves que hacen entrenamientos muy duros. Y piensas, si hago lo mismo, mejoraré. Pero falta algo clave. Ellos entrenan así porque su cuerpo lo soporta. Porque llevan años construyendo base. Porque descansan mejor. Porque su volumen es enorme. No hacen pocos entrenamientos duros. Hacen muchísimos entrenamientos suaves de verdad. Y ahí está la diferencia. Cuando copias solo la parte dura, rompes el equilibrio. Tu cuerpo no asimila. No recupera. No progresa. No es falta de ganas. Es falta de contexto. El entrenamiento que funciona para ellos no siempre funciona para ti. Y cuanto antes lo aceptes, antes empezarás a mejorar. Ahora viene la parte importante. La práctica. Si entrenas bien, esto debería pasar. Los días suaves se sienten realmente fáciles. Podrías hacer más. Pero paras. Al día siguiente, te notas fresco. Con ganas de correr. Los días duros te exigen de verdad. No los harías 2 días seguidos. Y eso es buena señal. Hay contraste. Hay diferencia clara entre un día y otro. No vives cansado. No vives arrastrándote. Y aquí está la pregunta final. La que no falla. ¿Estás entrenando para sudar o para mejorar? Porque cuando separas bien lo fácil de lo duro, el cuerpo responde. Y cuando el cuerpo responde, el progreso vuelve. En el siguiente bloque te voy a decir cómo corregir esto sin entrenar más horas, ni volverte loco. Y ahí es donde todo encaja. Si has llegado hasta aquí, ya sabes una cosa. No necesitas entrenar más. Necesitas entrenar mejor. Dejar de correr rápido cuando toca correr fácil. Y dejar de correr con miedo cuando toca apretar de verdad. Cuando separas bien los días, el cuerpo se adapta. La fatiga baja. Y el rendimiento sube. No es magia. Es lógica. Corriges esto y vuelves a disfrutar entrenando. Corriges esto y los resultados llegan. Y ahora dime algo. ¿Estás dispuesto a frenar el ego en los días suaves para volar en los días importantes? Si quieres, en el próximo video te explico cómo encontrar tu ritmo suave real sin complicarte la vida. Si corriges eso, todo lo demás empieza a funcionar. Haz clic en el siguiente video y empieza a entrenar como tu cuerpo realmente necesita.